Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es un gusto estar aquí en esta mañana para compartir con ustedes un devocional breve de la palabra de Dios. Y quiero que por favor piensen el día de hoy en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 1 al 4. Y quiero leer brevemente el versículo 21. Mire lo que dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mire el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Quiero que piensen estas palabras, por favor, del versículo 1 al 4, y quiero que piensen momento en el que Marta le dice al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias porque eres bueno y porque todo lo que permites es para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos, por lo que acabamos de leer el día de hoy, que Marta y María habían notificado al Señor Jesús de la enfermedad de Lázaro. Eh, Ellos, como discípulos cercanos del Señor Jesús, habían visto cada una de las hazañas y de los milagros y de las manifestaciones de la divinidad del Señor Jesús al sanar leprosos, al darle la vista a ese famoso ciego que los fariseos y seduceos estaban vueltos locos pensando cómo el Señor había uh, dado la vista a este ciego. Y como veíamos en el devocional pasado, le dio también la posibilidad al paralítico de levantarse, y que por 38 años había estado postrado en ese lugar del estanque llamado Betesda. Pero ahora el Señor Jesús actúa de una forma diferente a la necesidad de estas dos damas y de Lázaro, con un propósito, con un fin. Y creo que al pensar que el Señor Jesús, al ser notificado de la enfermedad de Lázaro y de que estaba enfermo de gravedad, intencionalmente el Señor decidió quedarse ahí por 2 días, y tomar 2 días para regresar a Betania y encontrar que ahora al que amaba se encontraba muerto y sepultado. Y cuando llegó al lugar de Betania, donde se encontraban Marta y María, y ahora con la triste noticia de que Lázaro había muerto, la primera que salió al encuentro fue Marta, y María se quedó en casa, aun cuando se enteró de que el maestro venía. Marta fue la que tuvo el atrevimiento de preguntarle al Señor Jesús que si hubieses estado aquí, no habría enfermo. Y María se quedó en casa porque parece ser que el hecho de que Jesús no haya ido a sanar a Lázaro en ese momento crítico había herido su corazón, y tenía ese sentimiento de cuestionamiento oculto que Marta pudo reflejar en el momento eh, más difícil de dolor, al saber que ahora ya no se encontraba su hermano vivo, sino que se encontraba muerto. Creo que esta pregunta que hace Marta, es bueno que nosotros la tomemos en cuenta para estos momentos que estamos viviendo nosotros. Ayer, uno de los hermanos que yo gané para Cristo en Colombia me hacía una pregunta que creo que bien se aplica para este devocional del día de hoy. ¿Por qué el Señor ha permitido que pasen estas cosas que nosotros estamos viviendo? Y rápidamente vino a mi mente esta porción de la palabra de Dios, que el Señor intencionalmente dejó de ir a Betania a sanar a Lázaro, porque como todos sabemos, al final del capítulo el Señor terminó resucitando a Lázaro y usándolo eso para la gloria de Dios y para que muchas personas se convirtieran al Señor con el simple testimonio de ver a Lázaro resucitado.
En ocasiones lo que llegamos a vivir o experimentar no tienen a veces más que un callejón, donde comienzan los cuestionamientos, donde comienzan las preguntas y nos olvidamos que Dios siempre está trabajando un plan, que Dios siempre está operando un propósito en nuestras vidas y que creo que al permitir que Lázaro muriera, le estaba dando precisamente a Marta y a María una lección de fe, que yo creo que es lo que el Señor de alguna manera necesita trabajar en cada uno de nosotros como creyentes. Ah, en este periodo de lucha es muy fácil darse por vencidos por tanta dificultad y por tanta presión que tenemos y porque de alguna manera muchos han sido tocados por la enfermedad y los amamos y nos duele y nos pesa de verdad que algunos estén teniendo una batalla increíble con la enfermedad, pero creo que este punto de la enfermedad de Lázaro y la muerte de él y la resurrección y cómo al final de cuentas el Señor terminó siendo glorificado, nos lleva a pensar el nivel de nosotros de compromiso que tenemos ante el Señor en nuestra vida. Número uno, nadie está exento del dolor. Todos experimentamos y vivimos etapas de dolor, ricos y pobres, clase alta y clase baja, y clase media también. Uh, Número dos, el Señor siempre está operando algo para nuestro bien y para su gloria. Y número tres, Él siempre está trabajando un plan que nos lleva a nosotros a pensar que la finalidad de no ir y dejar que Lázaro muriera era para la gloria de Dios, era para la gloria de Dios. Yo creo que una de las cosas más dolorosas del cristianismo de hoy es que nos olvidamos que todo lo que llega a ocurrir en nuestra vida es para que el Señor sea honrado, sea glorificado en nuestras vidas. Pablo decía que por vida o por muerte Cristo es glorificado en nosotros. Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 10 que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y sea que nosotros estemos en nuestra casa sin salir más que para conseguir provisiones, ahí el Señor debería de ser glorificado. Sea que el Señor haya permitido en nuestras vidas ser tocados por la enfermedad y tener noches en vela, con fiebre, con dolor de huesos, con tristeza. Sea que el Señor haya permitido que entremos al hospital y, y tengamos a alguien a quien amamos ahí bajo un constante flujo de conflictos, de emociones, porque no sabes si vas a salir o te vas a quedar. Creo que el Señor siempre tiene un fin y es que Él sea glorificado, es que Él sea honrado, es que Él sea puesto en lo alto de nosotros en nuestra vida como creyentes. Y qué bueno sería que esta meditación nos lleve a nosotros a pensar, el Señor está siendo glorificado con este encierro que tenemos. El Señor está siendo glorificado con esta enfermedad que me ha tocado. O hago preguntas tan directas al Señor como lo hizo Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también ahora sé, dijo Marta, que todo lo que pidieres de Dios, Dios te lo dará. Yo creo que la confianza que Marta tenía en el hecho de que saber que el hombre que estuvo ahí al lado de ellos, viendo sus milagros y hazañas, no merecía ser cuestionado, merecía ser adorado, merecía ser glorificado y merecía ser obedecido. Yo creo que un punto de reflexión para nosotros en este día 7 de abril
debe de ser un análisis profundo y claro de cómo estamos en nuestra relación con el Señor, cuál es nuestra reacción ante tanta noticia negativa, porque creo que hay tantos cristianos que pueden entrar en esta crisis de preguntas de cuándo se va a terminar todo esto, esa zozobra. Yo no me puedo imaginar sino a María y a Marta viendo cómo esos 2 días siguientes después de que Lázaro murió, ¿dónde se encontraba su maestro? ¿Por qué no había llegado? Y ahora se atreven a preguntarle, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, recuerden que el Señor Jesús dijo una vez que se enteró de que Lázaro se encontraba enfermo, que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La pregunta es, ¿el Señor es glorificado con nuestra manera de vivir? ¿El Señor es glorificado con nuestra manera de hablar? ¿El Señor es glorificado con nuestra manera de actuar? ¿El Señor es glorificado con nuestra manera de pensar? ¿El Señor es glorificado en nuestras familias hoy que hoy por hoy estamos en el punto más crítico de la enfermedad y del pico más alto, como dicen las noticias? El Señor está siendo glorificado, hermanos, porque yo creo que en esta etapa es bueno que nosotros pensemos de qué manera el Señor está siendo honrado y glorificado en nuestras vidas. El día de ayer yo salí a comprar unas cositas aquí a una cuadra de la iglesia y me topé con un hispano, como nosotros, ¿verdad? Y yo le pregunté, oye, ¿estás seguro si llegaras a morir el día de hoy, a dónde iría tu alma? Porque si no, yo tengo un mensaje que darte que me dijeron que tenía que decirte a ti. Un juego de palabras, ¿verdad? Y de pronto, hermanos, el hombre paró, me escuchó y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal el día de ayer, este hombre de Curazao, y entendió perfectamente el plan de Dios en su vida. Yo creo que cada uno de los que estamos pasando por este periodo, hablando específicamente de cristianos, debemos de entender que el Señor nos ha puesto para su gloria, para su honra, para que otros conozcan, para que otros sepan. Yo les decía a ustedes el domingo que qué bueno sería que usted levantara su teléfono y llamara a sus amigos, familiares, cercanos que no conocen de Cristo, que tal vez usted pudiera preparar una pequeña despensa y diera su bendición al que está a su lado. Y recuerden, Dios debe de ser glorificado en este periodo que estamos viviendo. La enfermedad de Lázaro, que terminó con la muerte de él, y por cierto la resurrección de él, nos arroja una luz de que estamos en buenas manos, de que Él está trabajando un plan y que está esperando que todo lo que hacemos y practicamos en este periodo de adversidad nos lleve a glorificar al Señor en nuestras vidas y con nuestras acciones, y aún con la misma enfermedad, o aún si fuera necesario con la misma muerte. Viene a mi mente esta declaración de Jim Elliot, este famoso misionero entre los Aucas del Ecuador, que dijo, no es tonto quien da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Y la historia nos cuenta que cuando ellos llegaron allá, los indios Aucas los mataron, se los comieron, y retumba en mi mente el hecho de que años después, esa misma muerte de Jim Elliot y los otros misioneros despertó en fe el conocimiento del Señor en los mismos personajes que terminaron matando a Jim Elliot, y el Señor fue glorificado en la salvación entre los indios Aucas gracias a la vida que fue ofrendada por Jim Elliot. Recuerde estas palabras, todo es para la gloria de Dios. Y esas palabras que Jim Elliot dijo deberían de retumbar en este día y decir, sí es cierto,
No es tonto dar aquello que no se puede guardar para ganar aquello que no se puede perder. Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Y le invito a que si está ahí en su casa con temor, se arrodille y le diga, Señor, perdóname, es para tu gloria que estoy aquí. Que si está enfermo, dígale, Señor, no entiendo por qué, pero es para tu gloria, Señor. Que si tenemos a nuestros familiares lejos, no lo entiendo, Señor, pero es para tu gloria. Que si está ahí usted solo en su casa, usted puede decir, Señor, no lo entiendo tampoco, pero es para tu gloria. Que Señor, si ahora estoy en casa y había estado teniendo batallas en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, ha llegado el momento de glorificarte, Señor. Porque la Biblia nos dice que esta enfermedad que Lázaro tuvo fue para la gloria de Dios. Y aunque Marta cuestionó y preguntó, al final de cuentas entendió que todo terminó para la gloria de Dios cuando el Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Que en este día todo sea para la gloria del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, tu palabra, y permítenos, Dios, entender que uh, todo tiene un plan, que todo tiene un propósito y que tú estás buscando en ese plan ser honrado y glorificado, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a glorificarte en algo. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buen día.